Bueno, sí, continuando con los videos en este caso de prospección, ¿sí? Para ingeniería en mina, vamos a hablar de la unidad número 1, ¿sí? Que son las diferentes etapas de la minería, ¿no? Digamos que la industria minera involucra una serie de procesos y actividades que se hacen previa a la explotación, digamos, ¿sí? Y que continúan después desarrollando después de la explotación con el tratamiento, concentración, etcétera, y finaliza también en otras fases o etapas como son la comercialización, el cierre de mina. Es decir, que hay una serie de pasos o actividades que se pueden llamar o se lo pueden definir como etapas de la minería. Sí, las etapas de la minería son actividades que se van haciendo de manera secuencial y cronológica, de tal manera que va cubriendo toda la vida de la mina hasta su cierre, ¿sí? Si bien las etapas de la minería, digamos, los diferentes autores de los textos de minería, no todos coinciden exactamente con la misma cantidad de etapas ni con los mismos nombres, pero en su gran mayoría tienen un acuerdo, ¿cierto?, de aproximadamente cuáles serían las etapas más reconocidas, las más importantes, que son las que vamos a presentar a continuación, ¿sí? Las etapas de la minería, en ese orden tenemos la generación de la demanda primero, el estudio de mercado, después la prospección, la exploración, el proyecto de prefactibilidad, el desarrollo, el proyecto de factibilidad, la preparación, la explotación propiamente dicha, ¿sí? Y después el tratamiento mecánico de minerales, ¿sí? La concentración, la refinación, y finaliza con la comercialización y el cierre de mina. Vamos a ir desarrollando una a una estas etapas, tratando de ser lo más conciso posible. Generación de la demanda. ¿Cuándo se produce la generación de la demanda? La generación de la demanda es cuando, digamos, se busca un cierto producto mineral que pueda interesar para el consumo humano, es decir, por ejemplo, puede ser para duplicarlo en las diferentes áreas, ¿cierto? En el caso de los metales preciosos, para fabricar, digamos, moneda o lingotes de oro, etc. En el caso de los otros elementos como el hierro, pues, para fabricar elementos para la construcción, los perfiles, etc. ¿Sí? Es decir, que lo que primero tiene que ver es cómo se genera la demanda, ¿sí? Que haya una necesidad concreta en el mercado de fabricar o separar determinados minerales, ¿sí? Separar determinados minerales. La generación de la demanda se puede producir de dos maneras, digamos. Una sería por medio del Estado, ¿sí? Por el Estado, ¿sí? O por empresas privadas, ¿sí? Para ello tiene que haber, el Estado, por ejemplo, lo que quiere es garantizarle a los habitantes de un país la provisión de los elementos del mundo mineral necesarios digamos, para la forma habitual en que viven, digamos, las sillas, las mesas, las heladeras, etc. Todo depende, digamos, de los materiales que necesitamos, que son del origen del mundo mineral, ¿sí? En cambio, las empresas privadas, digamos, más bien lo ven como una oportunidad para hacerse de jugosas ganancias, digamos. Es decir, lo ven como un negocio. Para ello tiene que haber primero una gran avidez en el mercado por comprar los productos, ¿sí? En ese caso se tienen que presentarse algunas condiciones que resulten atractivas para la inversión. ¿Cuáles son, por ejemplo? Que la cotización del metal que se quiere sacar alta en el mercado, por ejemplo del oro, que esté valuado alto el gramo de oro, ¿sí? O puede ser otros productos como, qué sé yo, el zinc, ¿cierto? Que pueden necesitar para hacer chapas, etcétera, ¿sí? Por un lado tiene que haber una cantidad de aplicaciones que necesite la comunidad y también que haya una demanda de un cierto volumen, es decir, que interesa el precio e interesa la cantidad, ¿sí? Entonces, una vez que comprobamos que hay existencia que hay una demanda, pasamos al estudio de mercado, ¿sí? El estudio de mercado es, primero, ya hemos detectado que necesitan algo, por dar un ejemplo, se necesita oro para fabricar los lingotes, ¿cierto? Entonces,
la pregunta es, ¿cuánto necesitan? ¿Qué cantidad? Si se necesita el volumen. Y se ve la evolución, se hace un estudio del mercado a ver cómo ha ido evolucionando, por dar un ejemplo, del año 2015, ¿cierto? 2016, así, hasta llegar al 2020, etcétera, cómo va evolucionando el consumo de un determinado elemento de origen mineral, por ejemplo, metal, ¿sí? Por ejemplo, si se hace un estudio y se da que hay un crecimiento, dan valores así, que muestran que a lo largo del tiempo, ¿sí? Va repuntando cada vez, este sería el consumo, por ejemplo, consumo de metal, por ejemplo, de oro, de plata, ¿cierto? ¿Sí? Si ve que la proyección se va haciendo cada vez en crecimiento, quiere decir que es un buen momento para invertir, ¿sí? Porque muchas veces tenemos el yacimiento, tenemos, digamos, con concentraciones importantes, pero no hay una demanda del mercado en el volumen necesario como para invertir, ¿cierto? Si se dan las dos condiciones, que el volumen es bastante alto y que está bien cotizado, es el momento para invertir, digamos. El estudio de mercado no solo abarca eso, sino también abarca la forma de presentación, es decir, cómo lo vamos a hacer, por ejemplo, en el caso, cómo se vende, cómo se comercializa el producto final. En el caso del oro, por ejemplo, en forma de lingote, en el caso del zinc, en forma de granalla, ¿cierto? El granalla de zinc. En el caso, por ejemplo, de minerales de aplicación, en forma de mosaico, de laja, etc. Cada producto de origen mineral tiene su forma en que se expende, ¿sí? Y hay que adaptar, digamos, la planta de concentración y el establecimiento industrial para dejarlo en la forma que lo requiere el mercado, ¿sí? El estudio de mercado también interesa saber cómo lo vamos a entregar nosotros. Si, por ejemplo, estamos fabricando el concentrador de determinado metal, generalmente son los consumidores de otros países, generalmente vienen en avión o en barco y se, digamos, anclan en los puertos. Entonces, si mi empresa tiene capacidad suficiente para tener medios de transporte y ponerlo en el puerto directamente para venderlo, que en ese caso tiene un valor más alto, o si, digamos, los compradores van a tener que venir transportándose hasta el lugar donde tengo el yacimiento y de ahí llevar, que ahí tiene que ser, digamos, un costo menor, ¿sí? O sea que el estudio de mercado interesa todas esas cosas, ¿sí? La forma de cómo se expende, la forma de entregarlo al comprador, ¿sí? Bueno, eso es el cuarto del estudio de mercado. Una vez que nosotros hemos estudiado, ¿cierto? Pasamos a la etapa de prospección, ¿sí? La etapa de prospección, ¿en qué consiste? Prospectar significa buscar en grandes áreas, ¿sí? La presencia de concentraciones anómalas de minerales, es decir, que tengan un valor bastante alto e interesante como para poder explotar, ¿sí? A su vez, la prospección se mide en prospección elemental y científica, ¿sí? Elemental y científica. La elemental generalmente no requiere mucha inversión. Uno, por ejemplo, por indicios, a través de comentarios de gente en determinado lugar, que hay montañas de un determinado color, por ejemplo azul, está diciendo de que puede haber presencia mineral de cobre, ¿sí? O se ve un color rojo de algún óxido metálico, ¿sí? Entonces, esos son indicios de que puede haber en un determinado lugar una concentración alta de ciertos metales, ¿sí? También se puede preguntar, digamos, en los estudios preliminares, en la prospección elemental, ir a entidades como ser instituciones como la universidad, como la división de minería, etcétera, para recabar información sobre el lugar donde yo quiero investigar, ¿sí? Y después pasamos a la científica, donde en la prospección científica ya se usan, digamos, métodos científicos con equipos sofisticados que permiten localizar por vía indirecta la presencia de minerales, ¿cierto? Aprovechando sus propiedades. Por ejemplo, los minerales conductores se los puede hacer investigación por medio de la corriente eléctrica, ¿sí? Y así, los minerales ferromagnéticos también con un campo magnético. De esa manera se va determinando la presencia de concentraciones anómalas, ¿sí? Lo importante es que en la prospección, digamos, se abarca grandes áreas, ¿sí?
Y cuando más o menos hemos individualizado un área donde hay una concentración bastante alta, ya requiere un estudio mucho más profundo, que eso lo hace a través de la exploración, ¿sí? Para hacerlo en palabras sencillas, prospectar sería buscar, ¿sí? Y en cambio, explorar significa conocer. Es decir, una vez que ya hemos localizado la zona interesante, ya vamos con equipo de extracción de muestras, etcétera, por algún método, ¿sí? Un método de canaleta, un método de bloque, etcétera, algún método de extraer muestras o por perforaciones. Esas muestras después se llevan a un análisis químico. Si dan valores interesantes en cuanto a la ley, en gramos por tonelada en el caso del oro, o en porcentaje en el caso de otros metales, ya resulta mucho más interesante, porque ya empezamos a conocer valores numéricos, ¿sí? ¿Qué cantidad tenemos? No solo la ley, sino también el volumen. Para eso necesitamos hacer lo que se llama la cubicación, ¿sí? La cubicación es justamente, una vez que está localizado el yacimiento, determina la forma, la extensión, ¿sí? Y la cantidad expresada en tonelada o en metro cúbico, ¿sí? Una vez que hemos explorado, ¿sí? Hacemos, digamos, los cálculos y determinamos cuántos metros cúbicos, cuántas toneladas, que se hace con la cubicación. También clasificamos las reservas de acuerdo al grado de exactitud o de precisión en el cálculo. Se puede establecer reservas probadas, improbables y posibles, ¿sí? Las reservas, cuando tienen, digamos, mucho cálculo de precisión, serían las positivas o probadas, ¿sí? Las que tienen menos son las probables, ¿sí? Y las que se basan por conocimientos geológicos, ¿sí? Son las posibles, ¿sí? Eso después lo vemos más en detalle, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos ubicado el yacimiento, ¿sí? Tendríamos que hacer una evaluación de los costos, es decir, cuánto nos va a salir invertir en el camino, en la red de energía eléctrica, etcétera, ¿sí? En las máquinas para extracción, en las máquinas de concentración, etcétera. Y eso se hace en el proyecto de prefactibilidad. Se hace un balance entre los costos, ¿sí? Ahí hay que distinguir lo que es los costos amortizables, que son aquellas inversiones en equipos que van a durar mucho tiempo, ¿sí? De lo que son los costos operativos, ¿sí? Los costos operativos son lo que uno consume en forma diaria o habitual, por ejemplo, los explosivos, etc. Una máquina cargadora es una inversión, ¿cierto?, que es amortizable. En cambio, en el caso de un explosivo o algo que se usa en forma diaria, ya sería un insumo, ¿sí? Entonces, en el proyecto de prefactibilidad se establece a grosso modo todos esos gastos. Y una idea de la rentabilidad. La rentabilidad quiere decir, una vez que nosotros hayamos extraído el mineral y puesto a la venta, el reintegro de dinero ese que nosotros nos devuelven, si va pagando lo que se invirtió y queda una cierta ganancia. Esa es la rentabilidad. Los proyectos mineros se caracterizan porque suelen tener rentabilidades altas, ¿cierto? Pero tienen un costo de inversión bastante alto, porque hay que estar por los primeros años, 5, 6 y hasta 10 años a veces, invirtiendo, haciendo caminos, haciendo inversión en máquinas, etcétera, y después recién de un cierto tiempo, después de 5, 6, 7 años, empezamos a vender el producto y se va amortizando lo que estamos gastando, ¿sí? Pero suele tener rentabilidades altas a partir de ahí, ¿sí? Una vez que tenemos a grosso modo la idea de cuántos son los costos, ¿cierto?, y los ingresos, pasamos al desarrollo, ¿sí? El desarrollo es, para tener una idea, supongamos que nosotros tenemos un mineral tipo betiforme, como esta es una beta vista así en 3 dimensiones, este es el suelo, y acá está una beta de un cierto mineral metalífero, ¿sí? Después van a ver en otras materias como ser explotación, etcétera, la forma de acceder a un mineral tipo metalífero, ¿sí? Normalmente se hace una labor vertical, que es una especie de ascensor así, ¿sí?, que se llama pique, donde tiene, digamos, una jaula, ¿sí?, para transportar el mineral y también para personal, ¿sí? Entonces se puede ingresar a través de eso, ¿sí?, del pique, y llegar hasta una cierta profundidad y desarrollar lo que se llaman los cortavetas. Estos cortavetas son labores que son galerías en dirección que van y cortan a la veta, ¿cierto?, y van trazando labores horizontales, ¿sí? Se llaman galerías. También podemos unir a las galerías
en forma vertical o forma inclinada, mediante otras labores que son inclinadas llamadas chimeneas, ¿sí? De esa manera yo voy dividiendo la veta en diferentes sectores o paños, ¿sí? Una veta grande, por ejemplo, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, dos chimeneas, ¿sí? Dos chimeneas así, un contado va ahí dividiendo en lo que se llaman los rasgos de explotación, unidades de explotación, que se hacen posteriormente, ¿sí? Pero primero, los rasgos son una especie de bloque en donde hay una cierta cantidad de mineral, ¿sí? Que la que vamos a ir explotando en forma gradual, ¿sí? Pero primero, en la etapa de exploración y desarrollo, lo que hacemos es simplemente, en la galería que habíamos tenido en primera instancia, los minerales que sacamos los mandamos al análisis del laboratorio químico, ¿sí? Y se hace muy poco desarrollo de galería. Cuando ya vamos a la parte de desarrollo total, empezamos a extender, a prolongar las labores, de tal manera de llegar a los límites de la veta y conocer la forma que tiene la veta, ¿sí? ¿Cuáles son los límites externos? En el caso de los minerales betiformes, o también en el caso de los minerales que se llaman para explotación a cielo abierto, ¿sí? Lo que se hace es conocer el tamaño, la forma y la disposición del mineral, ¿sí? Después, que hemos desarrollado, conocemos los límites, viene el proyecto de factibilidad, ¿sí? En el proyecto de factibilidad, ya basado en lo que habíamos hecho anteriormente, en el proyecto de factibilidad, lo que hacemos es afinar los cálculos, ¿sí? Es decir, ahora ya hay que tener en cuenta bien qué cantidad de personal va a trabajar, cuántas máquinas vamos a utilizar, si vamos a tener que hacer construcción de viviendas, talleres, etc. En el caso de minería se requiere un montón de inversiones cuando ya se hace la explotación, en lo que es la ventilación de minas, en lo que es el aire comprimido, ¿sí? El tema del bombeo de agua para las máquinas, todo eso se va calculando de forma bien afinada y se abre el proyecto de prefactibilidad. Desarrollando queda nombrando cada una de las etapas de la minería y más o menos cuál es su definición, ¿sí? Estamos hablando del proyecto de factibilidad, donde ya teníamos hecho el presupuesto total de los gastos, ¿sí? Y ya habría que comenzar a explotar, digamos. Para comenzar a explotar, tenemos lo que se llama la etapa de preparación, es decir, preparar para poder extraer después, ¿sí? Es necesario también aclarar que cuando uno hace la preparación y está explotando y hace la explotación posterior, puede ir en otra área del yacimiento, pueden estar haciendo también prospección, es decir, dentro del área pensando en la futura negocio o comercialización de los productos que yo saque, en algún momento se van a tender a agotarse o a disminuir el volumen de material. Entonces, para asegurarnos la producción, tenemos que ir buscando si cerca de ese yacimiento también hay más volúmenes de mineral que puedan ser explotados. Es decir, que paralelamente pueden darse, por un lado, que estén explotando en un rasgo, por ejemplo, y en otros rasgos recién se está haciendo la etapa de preparación, y en otros recién se esté haciendo la etapa de exploración, sacando muestras, etc. ¿Sí? Bueno, en lo que es la preparación significa dejar listo el rasgo para explotar, en el caso de minería subterránea, ¿sí? Acá les veo así, les voy nombrando más o menos cuáles son las diferentes etapas. Preparar es dejar listo para explotar, ¿sí? Primero se delinean y acondicionan los rasgos de explotación, o sea que ya tienen que estar construidos la galería y la chimenea, ¿sí? Después se ponen en marcha los servicios mineros primarios. ¿Cuáles son los servicios? Todo lo que necesita una mina en su interior. La provisión de agua, primero para consumo humano, y también las máquinas funcionan, las perforadoras, todos necesitan agua para lubricación. La energía eléctrica para, digamos, las luces del interior, ¿sí? Y para andar las máquinas, el aire comprimido, porque la mayoría de los equipos que se usan en minería son neumáticos, es decir, utilizan el aire comprimido para producir una fuerza de percusión, ¿sí? En las perforadoras. ¿Cómo acceder, cierto? Si lo hacemos a través de un pique, de alguna chimenea, de ¿cómo se llama?, de una galería inclinada. Y también nos interesa la fortificación y la ventilación. La fortificación es estas galerías que se han ido excavando, hay que darle cierta seguridad para que no se produzca el derrumbe. Entonces hay que fortificar. Fortificar es poner algún método de protección para evitar los derrumbes, ¿sí? Entre los cuales los más conocidos son, por ejemplo,
las mallas metálicas, ¿sí? Que pueden soportar, digamos, un cierto peso para que no se derrumbe sobre la galería. También podemos usar arcos o cerchas metálicas, por ejemplo en la minería de carbón se usa mucho esto, y en el caso, acá en el norte, en el caso de la minería de farallón negro, etcétera, se usan lo que más común, la fortificación en madera, ¿sí? Que son cuadros donde hay los postes, los divisorios, los cabezales, eso después van a ver en detalle cómo se van armando, pero es una fortificación de madera para evitar que se produzcan derrumbes, ¿sí? Eso en cuanto a la fortificación. Y hay que asegurarse el tema de la ventilación, porque a medida que nos vamos más abajo cada vez, ¿cierto? Las reservas de oxígeno van disminuyendo, entonces suele, por lo general, hacerse una ventilación de tipo artificial, es decir, se hace ingresar aire a través de ventiladores, ¿sí? Por determinados labores y salen por otros. Generalmente hay una galería que impulsa el aire, ¿cierto? Una labor que impulsa el aire y otra que lo extrae, ¿sí? Además se adoptan las medidas de seguridad, es decir, que hay que tener en cuenta también que son todas operaciones que tienen un cierto riesgo, ¿sí? Entonces, para evitar accidentes, problemas puede haber contaminación con gases, se adoptan todas las medidas necesarias para disminuir al mínimo los riesgos, ¿sí? También se provee el medio de transporte, ¿sí? Si, por ejemplo, por estas galerías pueden estar pasando, por ejemplo, vagonetas, ¿sí? O pueden, vagones de pequeño porte, ¿sí? Y cuando las sacamos a una área mayor ya podemos usar camiones de mayor tamaño, etcétera, ¿sí? Es decir, que hay que pensar en cómo sacar desde el interior de la mina hacia afuera, y después seguramente se lo puede sacar o por digamos el pique, o también por una especie de rampa. Las rampas son una especie de labores así en forma de espiral, ¿cierto? Que pueden pasar camiones de una cierta cantidad de tonelaje, ¿sí? Que pueden usar en forma gradualmente para sacarlo, ¿sí? Y también se optimizan los tiempos de perforación. Después, una vez que nosotros dejamos preparado la mina, ¿qué quiere decir preparado? Que un rajo, por ejemplo, un bloque de explotación ya está separado mediante las galerías y la chimenea y hay que comenzar a explotarlo, ¿sí? Para explotarlo, digamos, primero hay que establecer el método de explotación. El método de explotación va a depender, por ejemplo, si es un depósito que se encuentra muy cerca de la superficie, ¿sí? Por ejemplo, ya cuando está muy cerca de la superficie y esta cobertera superficial que suele llamarse encape, ¿sí? El encape normalmente es una capa de estéril que está encima del yacimiento importante desde el punto de vista económico. Si el encape es muy fino y el yacimiento es de gran volumen, una disposición casi horizontal, conviene hacer una explotación de forma de tipo de banco, llamado también open pit, ¿sí? El open pit o explotación a cielo abierto, ¿sí? Se diseña esta especie de banco que lo van gradualmente sacando. Primero se saca toda la parte superior, después el otro escalón que sigue, y así hasta llegar al fondo, ¿sí? Este tipo de explotación, que se llama minería a cielo abierto o también llamado open pit, ¿sí? Digamos que tiene la ventaja de que se va extrayendo, digamos, en forma secuencial y rápida, y no hay que ir, en esta etapa hay que hacer primero las labores hasta llegar al fondo y así, es más rápida, pero el problema es que arrancamos un volumen bastante grande de mineral, y por eso tiene que ser un mineral, digamos, que tenga poco estéril a la vuelta, es decir, que la mayoría que saque es mineral. En el caso de por ejemplo, ya son tipos de yacimientos diferentes. Sí, generalmente estos se dan en minerales no metalíferos, o también en el caso de bajo la lumbrera, que tiene los pórfidos de cobre, que son una especie de bolsones de cobre que se reparten en un área bastante grande. Entonces uno lo puede ir explotando también en forma de estadio o de open pit. En cambio, si la disposición del yacimiento, o sea, es el tipo vetiforme, o sea, con una veta o filón, que es casi vertical o subvertical, que tiene prácticamente, no conviene, porque si esta es la veta y le saco,
quiero hacer una explotación en banqueo, voy a arrancar un montón de estéril para poder llegar ahí. En ese caso ya no me conviene hacer una explotación a cielo abierto, sino una explotación subterránea, que más o menos a grosso modo consiste en una labor vertical llamada pique, más o menos hasta el fondo del yacimiento, y de ahí se empieza digamos, a extraer, a excavar, digamos, labores horizontales que tocan con el yacimiento, llamada cortabeta, y una vez que hacen intersección con el yacimiento, desarrollan lo que se llama la galería en dirección, de tal manera que queda dividido un rajo queda dividido, digamos, en este caso, por ejemplo, ahí tendríamos para un lado una chimenea, ¿sí? Para un lado la otra, y tendríamos la galería superior, la galería inferior, una chimenea lateral, ¿sí? Una chimenea 1, por ejemplo, y una chimenea 2, ¿sí? Ahí estaría delimitado el rasgo, ¿sí? Una vez que hemos delimitado el rasgo, ahí empezamos a hacer lo que sería cómo explotarlo, ¿sí? Eso para la mayoría de los alumnos que no están familiarizados, ¿sí? Básicamente consiste en perforar el frente de explotación. Esta galería, por ejemplo, tomamos en la galería así, se la suele ver a la veta así, dispuesta en forma lateral. Entonces uno tiene que hacer una serie de perforaciones, ¿sí? Con las perforadoras neumáticas, ¿sí? Y en esas perforaciones va colocando los explosivos, ¿sí? Los explosivos, normalmente están el explosivo, que es generalmente un cartucho de este tipo, y se suele colocarle un elemento llamado detonador, ¿sí? Que puede ir con una mecha. Antiguamente se usaba una mecha, hoy en día se usa más un cable eléctrico que va conectado a una especie de batería, algo que se llama explosor, ¿sí? Que lo que uno hace es activar una manija y le pasa corriente, y eso produce la detonación del explosivo, ¿cómo se llama? El detonador, y el detonador hace explotar después el explosivo, ¿sí? En esta etapa de la explotación se selecciona qué tipo de explosivo se va a usar, ¿sí? Y la secuencia de disparo. ¿En qué consiste? Por ejemplo, si yo quiero abrir una galería así, por ejemplo, normalmente se hacen las perforaciones y se le da un tiempo en que va a ir perforando. Normalmente se saca de adentro para afuera, es decir, por ejemplo, se hace una pequeña excavación con un dispositivo de alto poder rompedor, eso se hace la voladura y crea una cara libre para que después el resto de los tiros vayan saliendo en ese lugar. Entonces se le da una secuencia, quiere decir, por ejemplo, primero va a explotar 1, 2, 3, 4, 5, y después 6, 7, 8, es decir, se le da un tiempo de micro retardo que le va a ir permitiendo ir la voladura en forma gradual, ¿sí? En un tiempo bastante corto, ¿sí? También se seleccionan en la etapa de explotación, no solo se selecciona, digamos, el tipo de explosivo, sino también los equipos de perforación, ¿sí? Normalmente para perforar, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una perforación que puede llegar hasta una profundidad bastante grande, por dar un ejemplo, 80 centímetros, ¿sí? 0,80, uno no comienza con un barré, ¿no? que tenga un diámetro finito, sino que empieza con un diámetro grueso, ¿sí? Es decir, que primero hace una excavación gruesa y corta, después hace una un poco más larga y más fina, así hasta llegar a la longitud adecuada del barreno, ¿sí? Y eso es una serie de barrenos, ¿sí? Con cada uno con su largo y su diámetro, ¿sí? También se fija la forma de evacuación y de transporte, que son, como dijimos, pueden ser vagonetas, pueden ser camiones, pueden ser palas cargadoras, ¿sí? Y se rellena el vacío dejado por la explotación. Eso es importante también porque depende del método de explotación, ¿sí? ¿En qué se basa el método? Si tenemos minería subterránea, depende mucho del tema de la estabilidad de la roca de casca que lo rodea, el tipo de mineral, si está fracturada o no la veta, porque de acuerdo a eso se elige el método de explotación adecuado, ¿sí? Hay varios métodos en los cuales, por ejemplo, podemos mencionar corte y relleno, hundimiento por bloques, hundimiento por subniveles, ¿sí? Hundimiento por bloques, ¿sí? O también puede ser hundimiento por subniveles, ¿sí? Hundimiento por subniveles, puede ser cámaras y pilares, ¿sí? Es decir, hay una serie de acuerdo al tipo de yacimiento, si es un mineral no metalífero como el carbón o si es metalífero,
de acuerdo a la estabilidad de la roca y el estado de la roca, vamos a seleccionar el método de explotación adecuado, ¿sí? Algunos métodos dejan el vacío, una vez que se ha hecho el explotado, dejan el vacío que ha dejado la veta, ¿sí? Y después se derrumba solo por esos métodos de hundimiento. En cambio, otros métodos, a medida que van extrayendo, van rellenando el vacío dejado por la explotación, como puede ser el método de corte y relleno, o el método de cámaras y pilares. Son métodos que no producen hundimiento, sino que dejan el vacío dejado por la explotación con una estructura que le permita soportarlo, ¿sí? Y una vez que hacemos la explotación, aquí hay algunos ejemplos de cómo se hace la perforación cariovoladura. Se puede ver perforadoras, ¿sí? Se llaman jumbo, de 4 o 5 brazos que perforan, luego se colocan el explosivo, ¿sí? Con los detonadores, y ahí pues, con cable eléctrico o con una mecha, después se los conecta entre sí a los barrenos, y después con un explosor se hace activar la explosión y se produce el derrumbe. Hay que tener en cuenta también que cuando se hace la perforación, normalmente se usan dos tipos de explosivos. Los explosivos que van al fondo se llaman carga de fondo, ¿sí? Son explosivos de alto poder rompedor, como el gelamón, por ejemplo, y los que van atrás se llaman carga de columna, que es solamente, digamos, para expandir y hacer volar la roca. Son de menor poder rompedor, que puede ser, por ejemplo, anfo, ¿sí? Ese tipo de explosivo, ¿cierto? Se lo selecciona durante la etapa de explotación, ¿sí? Después de la etapa de explotación tenemos el tratamiento mecánico del mineral, ¿sí? Una vez que se ha arrancado el mineral, hay que llevarlo, digamos, a la planta de concentración, ¿sí? La planta de concentración normalmente tiene una etapa, ¿sí? Después de la explotación, que se llama tratamiento mecánico, y después en sí la concentración. El tratamiento mecánico consiste en triturar, ¿sí? Y moler en dos etapas. O sea que el tratamiento mecánico vamos a tener una parte que es trituración, y otra que es molienda, ¿sí? Normalmente lo que lo distingue es el tamaño de alimentación y el tamaño de salida. Por ejemplo, una vez que nosotros hemos arrancado el mineral mediante la voladura, salen normalmente fragmentos o pedazos bastante grandes, del tamaño del orden de los 50 centímetros, 80 centímetros y hasta a veces de 1 metro, cascotes grandes. Entonces, entran en la etapa de trituración, que hay diferentes tipos de trituradoras, ¿sí? Por ejemplo, hay trituradoras la trituradora de mandíbulas, que tiene una especie de rotor que hace que una de las placas de la mandíbula se abre y se cierra, y se mueve para acá y para allá. Entonces, el mineral que va entrando ahí es apretado por la otra placa, ¿sí? Y se va reduciendo el tamaño, ¿sí? También hay trituradoras giratorias o de cono, ¿sí? Que tienen una especie de rotor, ¿sí? Entonces entra el mineral y esto está girando y lo hace chocar contra las paredes y va disminuyendo el tamaño del mineral, de los granos del mineral. Como dijimos, son, digamos, bloques grandes, de los 50 centímetros, 80 centímetros, y son reducidos normalmente, una vez que se hace la trituración, al tamaño más o menos de 3/8 de pulgada, ¿sí? O incluso más chico, 3/4, ¿cómo se llama? Sí, 3/4 pulgadas, ¿sí? Dependiendo del tipo de mineral, ¿sí? O sea que una trituración sería algo grueso, es decir, de grandes tamaños, todavía tenemos relativamente granos gruesos. ¿Y qué se hace? Se produce lo que se llama la liberación del mineral. Por ejemplo, supongamos que el mineral sea que está en negro y que tenga otro, puede ser, por ejemplo, un sulfuro de hierro, y cobre, por ejemplo, calcopirita, que tenga oro, y esto otro, un mineral, digamos, de poco valor, generalmente no metalífero, ¿sí? Puede ser una ganga carbonática o silicia. Entonces, están pegados los granos, tanto del estéril, que está en blanco, como lo que está rayado, que es el mineral útil. Cuando nosotros hacemos la trituración, lo que queremos es producir la liberación. La liberación quiere decir que se separe la parte útil, que se separe del estéril, que no tiene mucho valor económico. Se separan, por supuesto, la operación no es de una eficiencia 100%. Siempre quedan, por ejemplo, granos de mineral que le queda todavía pegado cierta cantidad de estéril o al revés. Pero en la gran mayoría está liberado. Lo que pasa es que están compartiendo el mismo compartimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer después? Separar, ¿sí? O sea,
La trituración se lo lleva al tamaño de 3/4 de pulgada, 3/8, y si yo lo necesito más chico para producir una optimización del procedimiento químico de concentración, se lo lleva a los molinos. Los molinos ya entra en la otra etapa que sería la molienda. La molienda ya, digamos, muele más fino, ¿sí? La trituración es de grosso modo y la molienda más fino. Por ejemplo, puede entrar con 3/8 pulgadas y puede salir ya en el orden de los milímetros. Por ejemplo, puede salir a 200 mallas, ¿sí? A 200 mallas, 250 mallas. Para los que no están familiarizados con la malla, podríamos decir que si yo tengo una superficie, una cierta área a cubrir, y lo divido, por ejemplo, hago esa área que sea de 1 pulgada, por ejemplo, 2,54. Acá está aumentado, pero tengo 1 pulgada de lado y de base y 1 pulgada de altura, ¿sí? Depende de cuántas veces yo lo divido a eso. Por ejemplo, en este caso sería 3, 6, 9. Son malla 9 porque en el espacio de 1 pulgada cuadrada han entrado 9 orificios, por supuesto un tamaño grande. Y cuando más cantidad de orificios entren, digamos, más fino va a ser el mineral. Entonces, un mineral del tamaño de 200 mallas es muy finito, ¿sí? Más fino que 150 o 100, es decir, que el número más pequeño indica que es más grande y el más grande indica que es más finito, ¿sí? Bueno, una vez que hacemos nosotros la molienda, ¿sí? Después hacemos una clasificación. ¿Por qué? Porque se lo hace pasar por algo que lo va separando de acuerdo a los tamaños, ¿sí? Y una vez que está ya listo para entrar a la concentración, ¿sí? Se lo hace pasar de acuerdo al método que nosotros tenemos para concentrar, ¿sí? Los métodos más conocidos, por ejemplo, son de lixiviación, de concentración. Acá vamos a poner, puede ser de lixiviación, ¿sí? Puede ser lixiviación, puede ser flotación, ¿sí? O puede ser flotación, ¿sí? En algunos casos también se puede hacer por fusión, en el caso de hierro, esas cosas, ¿sí? A grosso modo, la lixiviación sería atacar con alguna solución, sí, pero